Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer un vídeo de compritas que tantos os gustan. Mirad, el otro día estuve en Teddy, en un bazar y en una mercería y me volví loca. ¿Quieres ver lo que he comprado? Os lo enseño rápidamente. Mirad, vamos a empezar por Teddy. Compré estas cintas, mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colores, en unos tonos rosas y beige que son súper bonitos. Vamos a quitar el papel. Mirad, ahora lo veréis mejor. Son preciosas, muy bonitas, son de raso y son muy finitas, de medio centímetro para las muñecas y para muchos de los proyectos que vamos a hacer me vienen genial. Mirad, me costaron 2,50 € y traen 4 metros de cada uno de los colores, están súper bien de precio. También 1 €, mirad, este tipo de coleteros que yo los utilizo, como sabéis, para ponérselo de pulsera a las muñecas, pero también para hacerle los cocos y los kikis y las coletas, para todo lo que nos venga bien. También de Teddy, me encantaron cuando los vi, me gustó muchísimo esta gama de colores y dije, no me quedo sin ellas, me las llevo. Mirad, próximo proyecto que vamos a hacer en el taller, costura creativa. Me encantó esta tela cuando la vi. Mirad, han sido 2,50 € y trae 60 por 80 centímetros. Es una loneta de algodón, no es muy rígida, pero tiene bastante consistencia. Me gusta mucho y para lo que vamos a hacer, la verdad que tiene una medida que me viene ideal. Mirad qué bonita es. Abierta es mucho más llamativa que tan dobladita. Tiene unos ramos de flores que la verdad a mí me encantan. No perdéis de vista este dibujo o este estampado porque lo vamos a hacer en nada. Ya veréis qué cosa más bonita. Mirad. Compré también una cinta de doble cara, me costó 1 € y trae 20 metros. Es una cinta súper delgada que también ya hemos visto cómo utilizarla en los ojitos de resina, los ojitos resinados sin resina, pero vamos a hacer en más proyectos. Vamos a utilizarla en muchos más proyectos. Mirad, sumamente delgada, no me digáis que no, es como un papel. Es fina, fina, fina. Ya sé lo que voy a hacer con ella, pero lo veremos en siguientes vídeos, ¿vale? La verdad que viene 20 metros, no sé si os lo había comentado. 20 metros, 1 €, súper barato. Y ya os digo que sobre todo es lo finito que es. Aún es más fina que la que yo he utilizado anteriormente. Tenía ganas de comprarme un descosedor. Tenía uno de este estilo y se me rompió. Me costó 1 €. Y va genial, a mí al menos me gusta muchísimo, lo utilizo mucho tanto para descoser como para abrir ojales. Por cierto, vamos a empezar a hacer ojales en el taller y vamos a empezar a hacerlo en nada. ¿Veis? Es un descosedor que es bastante cómodo y la verdad a mí me gusta muchísimo y ya os digo que no solamente como descosedor, lo vamos a utilizar en algún proyecto más. Bueno, le vamos a dar más utilidades. Mirad, cinta, es una cinta de tela que es súper bonita y para muchos proyectos, incluso no solamente para temas de vestiditos de muñequitas, adornos de comunión, de bodas y demás. Fijaos, en cualquier proyecto que hagamos de costura creativa y queramos darle un toque, mirad qué cosa más bonita. Tampoco me desagrada combinándolo, ya os digo, en costura creativa. Igual que en costura de muñecas o de muñequería, la costura creativa nos da mucho juego. Perdonad un poco mi voz, pero como ya sabéis acabo de pasar COVID y aún me quedan un poco de secuelas. Mira, también he comprado este stencil que me encantó cuando lo vi, es que no pude resistirme. Me costó 1 €
y también lo vamos a utilizar en costura creativa. Mi hermana se quedó con otros que también eran muy bonitos, pero a mí es que este de las hadas, fijaos, es que es súper bonito. Este de las hadas me encantaron, son unas hadas tan bonitas, y ya os digo que en costura creativa pueden quedar unos diseños súper chulos. Mirad qué monos, son preciosas y tienen un estilo que me encanta. Bueno, pues esto es del Teddy. Todo esto lo vamos a quitar y vamos a sacar mis siguientes compritas. No he terminado de Teddy, que me queda lo más mono, mirad. También compré en Teddy estas luces LED. Traen 20 LED y me costaron 1 euro. Y son súper bonitas. Estas sí que las he comprado para muñecas. Esta la vamos a utilizar para temas de hadas, duendes y demás. Fijaos qué mono. También para hacer algunas cositas que en nada lo vamos a ver en el taller. Ya os digo, muchísimas ideas y muchísimas novedades. Ahora sí, vamos con las siguientes compras. Mirad, estos automáticos que son súper pequeñitos, los compré en una mercería. Vienen 12 unidades y son de 8 milímetros. Estos, que son también los que llamamos de bebé, son los que nos vienen geniales para los vestidillos de las muñequitas. Los más pequeñitos me costaron 1 euro, y ya os digo que esta es de mercería, porque lo he buscado en bazares, pero tan pequeñitos no los veo, no los encuentro tan chiquitines. Después, al ser de plásticos que quedan más transparentes, primero que se cosen mejor porque son más planos que los de metal, y después que pasan más desapercibidos. Esto en una mercería. Y esto de Mercadona, mirad, es un recipiente, creo que vienen 4 y vienen cerrados con su tapadera. Me gustaron porque este va a ser el próximo proyecto junto con las luces de Teddy. Vamos a hacer algo súper bonito en el taller, y además este va a ser, vamos, el siguiente, pero el siguiente, este va a ser súper rápido, lo vamos a ver muy prontito. Y ahora sí, vamos con las compras del bazar. Bueno, pues mirad, he comprado este tipo de guantes. Ya sabéis que tenemos pendiente hacer nuestras muñequitas regionales, y este tipo de guantes son los que yo utilizo para hacer en las medias. Las muñequitas regionales de mi tierra, las manchegas, suelen llevar unos calcetines como si fuesen de hilo, de aquellos que se tejían antiguamente. Y bueno, pues lo más parecido que encuentro para simular esos calcetines son este tipo de guantes. Me cuestan 1 euro y los encontramos en los bazares, en la zona de disfraces. Mirad, son bastante completos, llevan su elástico ya hecho y veis, simulan como si fueran lo que os estaba comentando, unos leotardos o unos calcetines de hilos de aquellos antiguos, pero que eran súper tupidos. Para mi gusto no son muy femeninos, pero bueno, mis manchegas son los que llevan. Bueno, pues esto para hacer otro próximo proyecto en el taller. Como veis, vengo hasta arriba de ideas. Mirad, estos son unos vasitos de café. Son 12 unidades de 120 centilitros. Pero bueno, os comento más o menos lo que mide. Mirad, son de unos 6 centímetros más o menos, ¿vale? Con esto vamos a hacer unas cositas para las muñecas súper bonitas. Cuerda. También esta me costó 1 euro y traen 2 metros por 20 milímetros. Es una cuerda que no es muy gruesa, ¿veis? Es una cuerda que tiene aún su pelito y todo, ¿vale? Me gusta mucho este estilo de cuerda, y combinado con esto vamos a hacer, ya os digo, algo súper bonito. Unas flores. Estas son de lino, son súper chulas. Y tanto para costura creativa como para jugar con las muñequitas nos dan mucho juego. Mirad qué colores más chulos. A mí me gustan muchísimo.
Mirad, son unos tonos como un poco vintage, pero que son una monada. Y está toda hecha en lino, la verdad que monísima. Esta fueron 1,50, son 4 florecillas, no son tan baratitas, pero ya os digo, es que es lino. No es plástico ni nada parecido, es un tejido que está bastante bien. Mirad, el elástico que yo os digo que utilizo para, sobre todo cuando hago la ropita de las muñequitas, de 3 milímetros, 5 metros, me costó 75 céntimos, bastante bien porque es bastante bueno, no es de aquel que parece como, que le llamo yo como hilo, que no estira. Este sí que estira, tiene bastante elasticidad. Pompones, porque os está encantando los muñecos soft. Vamos a seguir haciendo muchos más muñecos soft y vamos a hacer lo que me habéis pedido, que son diferentes expresiones. Vamos a intentar hacer cosas diferentes, cosas bonitas, fáciles y que a todos nos gusten. No vamos a dejar de hacer las muñecas con caritas pintadas ni nada parecido porque también son súper bonitas. Pero voy a hacer una novedad a partir de, ya os digo, en cuanto pueda, porque aún estoy un poco reponiéndome. Pero en cuanto pueda vamos a hacer novedades con esto, con soft, con pompones y con sorpresas. No me perdáis de vista que esto va a traer cola. Bueno, pues mirad, los que os comentaba son de 20 milímetros, me costaron 85 céntimos y traen 20 unidades. Estas son las que vamos a utilizar para las caritas soft normales, del estilo de Manué y de Lola. Anda, que Lola y Manué no van a hacer nada en el taller. Madre mía. Mirad, también encontré estas cruces que muchas veces cuando tenemos que hacer algo de comuniones y demás no encontramos. Pues ahora que ya han pasado todas las fechas, las vi y dije, bueno, pues si el año que viene me hacen falta, lo compro. Son muy bonitas, vienen labradas y me costaron 85 céntimos. Traen bastantes, pues a lo mejor traen una docena, fácilmente. No la quiero sacar porque son tan pequeñas que luego igual se me pierden. Voy a intentar que veáis alguna, sobre todo para que veáis el labrado que trae dentro, que es súper bonito. Bien, pues esto por otro lado. Mirad, agujas para las muñecas, para coser las muñecas. Son 4 piezas, me costaron 85 céntimos y las medidas son... La más grande mide 12 centímetros y medio, la siguiente mide 12 y medio también, y estas miden 10 centímetros cada una. Ahora, lo que yo os digo siempre es que miréis que sean delgadas, porque si son muy gruesas no entran, rompen el tejido. Mirad. Hay unas que son súper gordas, que son las de tapicería, pero que esas cuando pasan por las muñequitas las rompen. Mirad, esta por ejemplo, esta es muy larga, pero esta no la puedo utilizar porque es súper gorda. Esta es mucho más fina. No sé si lo apreciáis bien, pero hay una diferencia. Sí que es más cortita, pero me atraviesa perfectamente la muñeca. Sin embargo, esta no la puedo utilizar porque me agujerea el tejido. Esta no. Estas son del bazar. Bueno, pues estas ya os digo, cuando encuentro, que no siempre hay, pero cuando encuentro casi siempre suelo comprar porque se estropean mucho con las muñequitas. Mirad, unos lápices de colores mini. Estas ya se los habéis visto a Manué, porque Manué es un artista, pero de los artistas que le encantan dibujar. Pues se los compré para él porque quería dibujar y quería hacer cositas. Dije, vale, venga, nos fuimos de compra los dos y enganchó esto. Pues mirad, 1,50 me costaron estos lápices, traen 12 y la verdad es que son súper chulos porque son pequeñitos. Y para hacer a veces esos proyectos de muñequitos y demás que son tan pequeños, pues este tipo de lápices nos viene muy bien para que ellos jueguen y se entretengan. Y así también a la vez nos dejan trabajar a nosotras. ¿Veis? Son una medida que está bastante bien. Bien, pues esto. Y ahora os voy a enseñar lo que tantas veces me habéis preguntado, que es el relleno de mis muñecas. Os lo voy a enseñar con toda la claridad del mundo y dándolos toda la explicación del mundo, ¿vale?
Por cierto, también he comprado este tipo de papel. Novedades en el taller. Ya os digo, tengo muchísimas ideas. Mirad, he comprado papel de acuarela. Me ha costado 2,50 y trae 5 hojas de tamaño A4. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Aquí ya sí que no os doy ninguna pista. Tendremos que esperar a verlo, porque de verdad que es una sorpresa. Es un proyecto que tengo en mente. Si sale, lo veremos, y si no sale, también os lo diré, por supuesto. Pero no quiero adelantar más, porque ya os digo que llevo unos días así un poco de retraso con todo lo que tenía pensado hacer, y a lo mejor cuando yo quiera desarrollar la idea que tengo en la cabeza, pues no me sale lo que yo quiero. Pero igualmente, si no me sale, os enseñaré los borradores de todo lo que he hecho que ha salido mal. Esto queda en el aire, ¿vale? Ahora sí vamos con el relleno. Bueno, pues mirad, este es el relleno que yo utilizo para rellenar, valga redundancia, a las muñequitas. Mirad, esto me cuesta 12,75. Es una almohada de 1,50 y la marca es Almohadas Retaco. Lo compro en los bazares. Mirad, es tacto de pluma, alto grado de suavidad, higiénica, indeformable, antialérgica, lavable, confortable, alta recuperación, fibra hueca siliconada 100%, ¿vale? Esto es todo lo que viene en mi funda. Esta almohada que veis tan pequeña viene envasada sin aire. Por lo tanto, ahora cuando la vayamos a abrir se va a hacer muchísimo más grande. Os comento, con esta cantidad tengo para unas 8 o 9 muñequitas normales de relleno duro, de, como ya sabéis, que se quedan de pie las muñequitas, sin necesidad de tapetas, sin necesidad de sujeción, sin nada, que es a base de relleno. Tengo para hacer, ya os digo, unas entre 8 o 10, a veces 9, a veces depende del tamaño, si es tipo Nara o si es tipo Mía, depende, 8 o 10. Y si son del estilo de los bebés Abril y Jota o de Lola y Manuel, os puedo decir que 6-7 muñecos me salen con esta cantidad. Os digo esto para que vosotras os hagáis una idea del precio y de la cantidad de muñecos que pueden llegar a salir, ¿vale? Vamos a abrirla, porque yo quiero que la veáis desde el principio y que veáis el relleno, el interior, que es lo que todas tenemos un poco de miedo y que no entendemos, porque yo no quiero un relleno que me haga bolas. Yo quiero un relleno que yo pueda manejar y que no se me deforme, que no me haga bolas y sobre todo que no se venga abajo, que mantenga la forma durante mucho tiempo. Y esto lo he conseguido con este relleno. Ya os digo que después de buscar mucho, calidad-precio, me quedo con este. Mirad, funda, almohada fibra, 50 algodón, 50 poliéster, 100% de fibra hueca, ¿vale? Esto es la etiqueta que viene en esta almohada. La almohada, lógicamente, no me va a caber en la cámara, pero yo quiero enseñaros también el interior. Sabéis que os digo muchas veces que, sobre todo las enaguas de las muñecas, suelo hacerla con el tejido donde viene envuelto el relleno, y es que es un tejido que simula el lino. Veréis, vamos a abrirlo y lo vais a ver. Mirad, este es el tejido. Como veis, es un tejido de algodón que simula el lino y que la verdad planchado queda súper bonito, sobre todo para las enaguas de las muñecas. Queda muy bien. Y da un aspecto como de tejido de enagua. Ya os digo, es que es una maravilla. Cuando termino el relleno, lavo la funda, la plancho y ya la puedo utilizar. Mirad, esto es lo que sale de dentro de la almohada. Fijaos, ¿sabéis a qué me recuerda un poco? A la lana fieltrada. Viene todo hecho, ¿veis?
un envuelto, ¿vale? A medida que vamos sacando, lo vamos a ir rompiendo, ¿veis? Mirad, pero no se puede romper toda de unas, tenemos que ir rompiendo poco a poco. Fijaos, lo que sale de aquí, de dentro del relleno, ¿veis? Pero no está apelmazado, va haciendo un círculo hasta que se consigue esta textura. Bien, elimino esto y nos centramos en el relleno. Mirad, este relleno es, como veis, lo que dice la palabra, fibra, es fibra hueca. Mirad, se deshace igual que se deshace la lana fieltrada, ¿veis? Vamos abriendo y se va deshaciendo, ¿veis? Y mientras más lo movamos, más aire coge. Mientras más aire coge, más volumen coge. O sea, es todo un poco, no sé, la sensación que yo quiero transmitiros, ¿vale? Mirad, si vosotras vais abriendo de esta manera, duplicáis el tamaño, el volumen de esta fibra. Lógicamente, cuando vayamos a rellenarlo, todo esto se junta, se apelmaza. Pero yo lo que quiero es que veáis que yo, por ejemplo, le doy vueltas, ¿veis? Lo dejo metido en mi puño, pero cuando yo lo suelto, mirad, vuelve a su estado normal. ¿Veis? ¿Esto qué significa? Pues que cuando vayamos a rellenar y rellenar, si tenemos que ir añadiendo más fibra, más relleno porque nos hace falta, no se nos van a hacer bolas porque se unifica una con otra. No sé si os recordáis aquellos vídeos que yo os he enseñado donde metía el palito de una brocheta hacia un canal y por ese canal seguía metiendo fibra. También hay otro donde yo utilizo el rellenador a modo de batidora y voy unificando, voy uniendo el relleno que tengo dentro del cuerpo de la muñeca con el nuevo que voy metiendo, y de esa manera no quedan bultitos, queda todo hecho una misma bola, por decirlo de alguna forma. ¿Veis? Mirad, yo aquí ya lo he tenido con el puño cerrado, incluso dando calor. Yo lo voy a abrir y mirad, por sí solo, ¿veis? Vuelve otra vez a su ser. Pero no queda nada de marcas de la que yo le haya podido hacer. Si yo voy cogiendo un trozo y otro trozo y otro más y voy rellenando trocitos a trocitos así, uno detrás de otro, y sigo rellenando, da igual, porque cuando yo lo abra el resultado va a ser el mismo. Se va a abrir, y no de bola en bola, sino todo en los trozos en los que yo antes lo había unido. ¿Veis? Mirad, no hay ni una bola. ¿Os dais cuenta? Es una maravilla. Tenía muchas ganas de enseñaros este tutorial porque, aunque yo os he comentado muchas veces lo que es el relleno que yo utilizo, os he dado el nombre, os he mandado fotos y tal, quería que lo vieseis en vivo y quería que vieseis cómo se mueve esta fibra hueca siliconada, que es tal cual así. Parece que tiene vida propia, es súper agradable de utilizar. Ya sabéis que yo soy una persona muy alérgica, a mí no me da ningún tipo de problema. Es una fibra que se puede lavar, no sé, para mí, incluso para no solamente para las personas como yo que tenemos problemas de alergia, sino para los nenes, es lo mejor que podemos utilizar como relleno, bajo mi punto de vista, mi opinión, y esto es solamente a nivel personal. Respeto que haya, por supuesto, mejores productos, que cada una podáis utilizar el que tengáis más a mano y que probablemente sea mejor que pero para mí este es el mejor, el número 1. Y bueno, compis, pues mirad, así entre algodones terminamos el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las compritas, espero que os haya gustado este pequeño tutorial sobre el relleno que yo utilizo para las muñequitas, y bueno, pues ya veremos en próximos vídeos todo lo que he comprado en materiales y lo veremos hecho en futuros proyectos para el taller. Gracias por quedarte conmigo, por compartir mis vídeos, porque mi comunidad siga sumando y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.